El 26 de enero de 1983, 8 periodistas y un guía fueron asesinados en Uchurajay. Eduardo de la Pinela, del diario de Marca; Pedro Sánchez, también de Marca; Félix Gavilán; Willy Reto, del Observador; Jorge Luis Mendívil; Jorge Sedano, de La República; y Amador García, así como el ayacuchano Octavio Infante. Este hecho fue muy doloroso para el periodismo peruano. Lo que se sabía en la época, gracias a la comisión investigadora, fue que la respuesta que tuvo la población de Uchurajay, agresiva para con quienes llegaron caminando en búsqueda de la verdad hacia la comunidad, fue instigada por los hinchis que convencieron a la población a responder de esta forma violenta, aduciendo que cualquier miembro de las fuerzas del orden y del Estado, por ende, llegaría por helicóptero, únicamente por vía aérea. Entonces todos los que llegaran usando las vías terrestres tenían que ser tratados como terroristas. Esta es la versión oficial, que tuvo un serio cuestionamiento por parte de los familiares y también de periodistas y del gremio de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, por tener muchas preguntas que a lo largo de todos estos más de 40 años no han podido ser respondidas. Bueno, yo tengo casi 4 años haciendo periodismo. Me he especializado sobre todo en temas de derechos humanos, lo que tiene que ver con temas de memoria, con casos del conflicto armado interno en Ayacucho, y también con temas de corrupción de funcionarios. Entre mis trabajos destacados podría señalar que están trabajos relacionados a Totos, al capitán Chacal, que fue capturado hace algunos años; en Chuschi también trabajos de memoria, trabajos relacionados al Santuario de la Memoria de Lollada, que fue un lugar adjunto al cuartel Los Cabitos, en el que se asesinó a muchas personas durante el conflicto armado interno. Y en cuestión de corrupción, bueno, lo último, lo más conocido que he podido hacer en mi carrera ha sido apuntar que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Corima, fue el que le entregó los relojes Rolex a la presidenta Dina Boluarte al día siguiente que la encerrona precisamente dio cuenta de que la presidenta usaba estos relojes de alta gama. Uchurajay es un pueblo ubicado en las alturas de Ayacucho, a unas 4 horas del centro de Huamanga, donde el 26 de enero de 1983, 8 periodistas que llegaron acompañados de un guía e intérprete llegaron hasta Uchurajay en búsqueda de la verdad. Lo que había sucedido es que días antes habían dado cuenta, a través del presidente de la República, incluso se había referido, y a través de algunos medios, de que había un enfrentamiento con ex-senderistas, bueno, personas que se habían dedicado en aquel tiempo al terrorismo. Ellos fueron en busca de la verdad porque lo que dijeron es que se había asesinado, el indicio es que se había asesinado a personas inocentes, entre ellos niños. Esto fue lo que originó la visita de 8 periodistas, entre los que habían periodistas no solamente de la región de Ayacucho, sino también algunos en Lima. Ellos llegaron hasta Uchurajay después de un largo viaje, y lo último que podemos ver y lo último que tenemos conocimiento todos es gracias a las fotografías tomadas por Willy Reto, ya cuando son abordados por los campesinos que estaban fuertemente armados, porque se les había avisado que llegarían terroristas. Entonces, la versión más conocida que se tiene es que los confunden por terroristas y los terminan ejecutando, ¿no?, en Uchurajay, causando pues un hito nacional lamentable, con la muerte de 8 periodistas y un comunero que hizo de guía y de intérprete a la vez para ellos, el señor Argumero. Willy Reto, por ejemplo, era hijo de Oscar Reto, ¿no?, otro periodista, pero en general fue un escándalo nacional porque todos los periodistas se pusieron en alerta, porque eran 8 colegas asesinados, ¿no?, asesinados sin ninguna razón aparente, asesinados porque fueron a buscar la verdad, porque estaban intentando perseguir qué es lo que había sucedido, ¿no?, cuál era la historia real detrás de todo lo que se venía informando desde fuera de Ayacucho, porque una cosa es estar en el lugar de los hechos, y esto lo sabemos muy bien los periodistas, y otra cosa es informarse por las fuentes o informarse por llamadas, no conocer el campo. Ese es un detalle importante. Ellos intentaron conocer el campo, ellos intentaron llegar al lugar, pero se encontraron con la muerte, eso sí, con un caso
que hasta ahora genera mucha controversia, en la que hay muchas preguntas no resueltas y en la que incluso los familiares lo que hacen es un pedido de justicia y de verdad. El informe Vargas Llosa hasta hoy es muy criticado, ¿no? Lo que ellos terminaron haciendo fue la versión oficial que nos dicta que fueron confundidos por terroristas, se les habría encontrado un trapo rojo, es lo que la versión que tenían los pobladores, y que por ello habrían sido asesinados. Fueron incluso llevados a prisión algunos comuneros de la zona. Era una época muy complicada para Ayacucho, en la que no solamente había comuneros en la zona, había también sinchis, se habían formado incluso estos comités para la respuesta a las acciones terroristas. En especial los años desde el 82 hasta el 86 son muy cruentos, son los años en los que dentro de todo el periodo de los 20 años del conflicto armado interno, durante esos 4 o 5 años se ejecutaron muchísimas personas. Es la época que concentra la mayor cantidad de muertos. Entonces por ahí hay que entender que había también desde la sociedad una respuesta muy agresiva para los ataques o incluso para las amenazas, ¿no? Lo que no se entiende, por ejemplo, en el caso de Uchurajay, es que varias de las personas, de estas 9 personas que llegan hasta esta comunidad, los 8 periodistas y el comunero e intérprete, hablaban quechua. Entonces podían haberse comunicado con las personas, podían haberle dicho nosotros somos periodistas, incluso se ven las imágenes que muestran sus equipos, que tienen una interacción verbal con las personas. Entonces eso nos llama poderosamente la atención, ¿no? Porque si no fuera por las fotos de Willy Reto, lo que podríamos saber es que fueron ejecutados de inmediato. Pero estas fotos, el encontrar la cámara entre los arbustos en la zona, porque estos cuerpos además de los periodistas no solamente fueron asesinados, fueron enterrados. Luego periodistas como César Hildebrand llegaron hasta la zona y pudieron exhumar estos cuerpos y por ahí encontraron la cámara de Willy Reto en la que se pueden ver las últimas fotografías y en las que se puede ver lo que te estoy comentando, ¿no? Esta interacción verbal que tienen el grupo de viajeros con los comuneros de la zona. Una de las razones que apuntan al asesinato es que habrían sido terroristas y la justificación es que habrían llevado un trapo rojo con la insignia de Sendero Luminoso, que hay que entender que habían periodistas de distintos diarios, de distintas posiciones. Entonces es una versión que para mí no tiene ningún asidero y que cuál habría sido la intención de unos supuestos terroristas de llegar completamente desarmados a una comunidad, únicamente armados con sus grabadoras, con sus cámaras, buscando la verdad. Eran periodistas, ¿no? De ahí hay muchísimas versiones, no solamente con respecto al caso de Uchurajay, sino varios casos durante el conflicto armado interno en los que lamentablemente las fuerzas del orden tratan de sacar cuerpo de lo que realmente hicieron, y por ahí podría ser que apuntan a esta responsabilidad presunta de Juan Argumedo como si se tratara de un terrorista, algo que es completamente negado además por sus familiares, ¿no? Lo que sucedía en aquella época, y además contemplar la distancia a la que está Uchurajay de, por ejemplo, Tambo, que es el pueblo más cercano. Tambo está a cierta distancia además de Huanta, y mira, ya te estoy mencionando 3 pueblos para recién llegar al centro de la región Ayacucho, que es Huamanga. Entonces, en una época en la que no había conexión de internet, en una época que no era digital como la actual, no se podía dar aviso de lo que había sucedido, sino hasta que llegara por ahí algún helicóptero con miembros de las Fuerzas Armadas para ver cómo iba la situación en estos pueblos que eran olvidados completamente por el Estado, ¿no? Entonces, lo que se procedía a hacer, sobre todo, bueno, de ambas partes me parece, tanto desde el lado de los terroristas como del lado de las fuerzas del orden, era darle cristiana sepultura o enterrar los cuerpos de los fallecidos en combate, o también dejarlos simplemente a la intemperie, ¿no? Hacer esta una comunidad, lo que la decisión que adoptaron fue enterrar los cuerpos de estos 8 periodistas y el guía. La organización que tuvieron para hacer ello no se entiende, ¿no? De repente no dieron aviso en ese momento. Había también cierto temor de la población porque se sentían inseguros. En general, Ayacucho era una zona que se sentía muy insegura porque tenía por un lado las fuerzas del orden amenazando a la población de que no contribuyeran con las acciones de Sendero Luminoso, pero también tenía del otro lado Sendero Luminoso amenazándolos, ¿no? Quitándoles su ganado, lo mismo, o sea, la población estaba entre la espada y la pared intentando protegerse de 2 bandos que eran muy agresivos y que dieron lamentablemente terror, dieron muerte, dieron torturas, dieron desapariciones incluso
a mucha gente, se cuentan por miles en Ayacucho. Bueno, yo conozco Uchurajay porque todos los 26 de enero la ANP tiene como un ritual histórico para no olvidar lo que sucedió en la zona, viajar hasta Uchurajay, rendir un homenaje, llevar ofrendas florales y sobre todo tratar de tejer la historia de qué fue lo que sucedió con los 8 periodistas y el guía, y tener pues la memoria que corresponde para que estos hechos nunca más se repitan, ¿no? Como ayacuchano, sí genera mucho dolor historias como estas, en general todas las que sucedieron durante el conflicto armado interno, pero sobre todo que en cuestión de periodistas, ¿no? Que su único delito, la única falta, el único hecho por el que han sido asesinados ha sido intentar dar con la verdad, intentar buscar la verdad, intentar conocer la realidad para luego reportarla, que es el trabajo que hacemos todos los periodistas, y creo que nadie debe sufrir ningún ataque por ello. Desde insultos, desde amedrentamientos, desde temas judiciales hasta la muerte, es algo que completamente se tiene que condenar y son hechos que nunca más deberían volver a repetirse. Así que sí, en Ayacucho esta noticia de los mártires de Uchurajay se recibió con mucho dolor, porque como te decía, varios de ellos eran ayacuchanos, y Ayacucho era una región muy chica en la que todos se conocían, en la que como las provincias en aquella época, todos tenían cierta relación, y sí, pues no, generó un dolor, una marca importante en la historia, no solamente de Ayacucho, del Perú y del periodismo peruano. Corazón del pueblo.